Muy breve la presentación de ellos, porque los pueden conocer a través de las redes sociales, seguramente muchos de ellos ya los conocerán, y vamos a pasar a hablar sobre qué es eso de la depredación. Así que, muy brevemente, en el rincón derecho o izquierdo, según mi Jerónimo Tristante, murciano, profesor de biología, apasionado de la historia, creador del detective Víctor Ross, que todo el mundo conoce, y apasionado también de la narrativa del siglo XIX. Ganó el Premio Tenerife de Sevilla con la última novela, Nunca es tarde, y el resto de su producción pues ya es sobradamente conocida. Paz Castellón, que tengo aquí a mi derecha, alicantina, licenciada en Derecho, experta en comunicación, que ha trabajado en radio, en prensa, en un club de fútbol, incluso, yo no voy a decir cuál, en un club de fútbol trabajó más, eso se atrevió, y con 18 meses y un día ha ganado el Premio Letras del Mediterráneo 2018 en la modalidad de narrativa. Tenemos aquí entre el público a Pera Cervantes, que ganó el mismo premio en la modalidad de novela negra con Boris. A mi izquierda, Lorena Franco, barcelonesa, actriz, que se atrevió a publicar 12 novelas en Amazon, 13. Y con La viajera del tiempo, fue finalista del premio Indie Amazon, ya arrancó definitivamente, y aquí está. Con ella lo sabe. Yo creo que ha emprendido un camino hacia el pozo de lo psicológico y a lo oscuro, que a mí me tiene un poco preocupado. Ya hablaremos de eso después. Carlos Augusto Casas, un poco más a mi izquierda, madrileño, periodista, ha trabajado en 16, Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco, dirige la colección Estrella Negra de la editorial Cuadernos del Laberinto, y su novela Ya no quedan juntas a dónde regresar, no es que haya sido premiada, ha sido multipremiada en diferentes certámenes negros. O sea que algo tiene esa novela con ese personaje que es un gentleman, que es un hombre de 70 años, que se convierte en protagonista de una novela negra y con muy turbias intenciones. Para finalizar, Rafael Jiménez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, experto en criminología y ciencias policiales, que se dice que ha mezclado realidad y ficción en su novela. Después le preguntaremos. No está aquí como policía, me gustaría insistir en ello, está aquí como escritor. Esta mediodía hablábamos con Pera Cervantes de esa consideración que a veces los policías que escriben no tienen en los certámenes o en los festivales de novela negra. En Cartagena Negra no somos así, no traemos a Rafael Jiménez por el hecho de que sea policía, sino que traemos a Rafael Jiménez por el hecho de que ha escrito La novia oculta del País del Viento, una novela que nos gustó y que le hizo merecedor de estar. Y ya hablaremos del clima, por si el clima puede potenciar la génesis del mal. Es una pregunta que me ronda un poco la cabeza. Estas son las 5 personas que me acompañan. Y ya les decía que vamos a eliminar rápidamente lo del adjetivo sexual. Pero quiero que reparen un momento lo que significa la palabra depredación, porque hemos utilizado depredadores sexuales. La gente decía, bueno, qué título más potente. Yo me extrañaba, no sé por qué la gente se sorprende tanto o se alegra de la originalidad, cuando es muy poco original la depredación si hablamos de novela negra. Y me explico. Según la RAE, depredación es acción y efecto de depredar. Pillaje, robo con violencia, y en su tercera acepción dice exacción injusta por abuso de autoridad o de confianza. Aquí hay dos palabras clave que saldrán a lo largo de la tarde: autoridad y confianza. Autoridad, porque veremos hasta qué punto el poder es un objetivo en esa depredación, o por qué se ejerce la depredación como una muestra de someter a los demás. Y la confianza, cuando hablemos de una de las víctimas más desfavorecidas de esa depredación, que son los niños. Pero luego se va al verbo depredar y dice así: robar, saquear con violencia y destrozo. Curiosamente, la muerte no aparece en ninguna de las acepciones, salvo cuando se hace referencia al mundo animal, en cuyo caso dice que depredar es cazar a otros de distinta especie para su subsistencia. Insisto en ello porque hablamos de novela negra, y en la novela negra siempre hay muerte, hablamos de depredación, pero en los términos de depredación y depredar no está explícita la palabra muerte, salvo en el mundo animal. Entonces yo quiero lanzar a los 5 escritores que nos acompañan una primera pregunta para que empecemos a hablar de este tema, porque me surgen muchas dudas. Escribo novela negra, y en la novela negra está el mal. Es decir, si no hubiera mal en la novela negra existiría. Dicho de otra manera, ¿existiría la novela negra sin la presencia de depredadores? Y aquí os lanzo la primera.
intriga, con más o menos emoción, que puede captar la atención del lector, sino que, como todos sabéis, también dibuja o describe la sociedad en la que está plasmada esa historia, ¿no? Las penas, las alegrías, los altibajos de una sociedad en decadencia o no, o una sociedad algo complaciente. En fin, la sociedad es un personaje más de la novela negra, pero yo considero de que la intriga, el malo, por decirlo de una manera que todos entendamos, es un elemento, a mi juicio, yo posiblemente sea el menos experto de todos los que estamos aquí a nivel literario, pero podríamos llamarlo de otra manera, pero no novela negra, ¿no? Yo creo que va unido a ella esa búsqueda de controlar el mal por parte de un policía, un detective o la misma sociedad, ¿no?, que haga justicia. Bueno, yo desde el perfil psicológico quiero entender que el mal existe, porque existe, nos lo contamos cada día, realmente no nos damos cuenta, pero también hasta el más malo, o sea, ni el malo es tan malo ni el bueno es tan bueno, tiene un motivo por el que hace eso. Y ese motivo a mí me gusta a nivel psicológico juzgar dentro de esa trama. Pero bueno, claro, sin más no había novela negra, sin ese punto oscuro y sin esa degradación, sea el motivo que sea, si es una que sea, aunque no tenga motivos, porque no motivo. Eso es muy claro. Yo creo que la novela negra, una de las claves, por qué nos engancha, porque cada vez tiene más auge la novela negra, porque de alguna manera nos atrapa, porque el lector de novela negra es un lector muy fiel a ese género, es porque nos enfrenta a nuestra parte más primitiva, a nuestros instintos más primitivos. Y todos llevamos el bien y el mal, de alguna manera, mayor o menor dosis. Hay gente que nadie es absolutamente bueno ni nadie es absolutamente malo. Que somos seres humanos, tenemos nuestras aristas. Pero cuando leemos novela negra, muchas veces nos vemos reflejados en mayor o menor medida en alguno de los malos, en algún matiz de los malos. O yo, por ejemplo, en mis novelas intento que sean dramas donde gente normal, como puede ser cualquiera de nosotros, se vea enfrentada a una situación límite y cómo esa situación límite le hace sacar esa parte primitiva que todos podríamos llegar a hacer, ¿no? En el caso de decir, bueno, es que si me pasara a mí esto que veo en la televisión, un caso real, yo como madre, yo como mujer o yo como persona, no sé qué haría. Y esa es la clave de la novela negra, que nos enfrenta a esa realidad, a ese mal que forma parte del ser humano, yo creo. Mayor o menor medida, lógicamente elegimos la mayoría de las veces el bien y no ser malos, pero los hay y están ahí, ¿no? Y nos sentimos identificados. Creo que es la gracia de la novela. Carlos, sí, yo estoy bastante de acuerdo, porque creo que una de las características de la novela negra es enfrentarnos a esta ambigüedad moral, ¿no?, que tenemos todos, ¿no? Yo creo que, sobre todo en la novela negra actual, creo que ya no hay personajes puramente buenos o puramente malos. Yo creo que ahí está el punto tan atractivo para el lector, ¿no?, que se identifique con, entre comillas, los malos o los buenos, porque realmente el escritor nos ponga en una situación donde no sepamos bien o justifiquemos las acciones de los protagonistas. De hecho, mi protagonista en la novela es, como ya has dicho, un anciano de 72 años que comienza una venganza personal de él, que se lo asesino, se sabe desde el principio, y es con el que todo el mundo se identifica y justifica de alguna forma sus crímenes. Claro, que buscaban, me imagino, la empatía del lector con él. Pero pues yo pienso que si no existiera el mal, la novela negra como nosotros la entendemos no existiría. Sería novela de besos y abrazos o novela de me han quitado una transferencia, porque el mal es el eje en torno al cual nosotros creamos nuestras tramas y que hace que exista la novela negra. Como decía Paco Taibo II, que decía que la novela negra es aquella que surge de un hecho delictivo, no tiene por qué ser un asesinato, y que ese hecho delictivo, que puede ser un secuestro, un timo, lo que sea, genera una investigación que permite al autor mostrar al lector cómo es una sociedad. Si no existe el mal, nuestra novela no tiene sentido de existir. Es verdad que, en mi opinión, dentro del ejercicio del mal hay una gradación. Por ejemplo, yo, al hilo del tema que nos ocupa, que es la depredación, no entiendo como una depredación que un tío le pegue un timo a otro, le robe la cartera. Para mí eso sería más un parasitismo. Yo, como lo veo como biólogo que soy, para mí pues la depredación es el acto máximo en el que un individuo acaba con la vida de una víctima. Y esto está muy presente en la novela policíaca prácticamente de sus inicios. No tiene por qué ser una novela de depredación, pero es verdad que el depredador en sí es un personaje
que a todos pues, nos magnetiza. No sé por qué, creo que tendríamos un poco que analizar a lo largo de esta charla por qué ese error de software que supone que un individuo de una especie lleve un comportamiento tan profundamente antinatural como es matar a un compañero, pues eso nos seduce. Bueno, pero yo quiero entrar en lo puramente literario, Sí, dale. que por eso estáis aquí. Quiero decir, protagonistas positivos, tu Víctor Rojo, por ejemplo, tu ideal, detective y tal. Pero cuando tenéis que crear un antihéroe, un enemigo, no un antihéroe, un enemigo, un malo, un depredador, un psicópata, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué surge primero? Rafa, ¿Garibaldi ahora voy a ver contra quién se enfrenta? ¿O hay un tipo aquí que me seduce por su maldad y le voy a colocar frente a Garibaldi? Bueno, mi héroe se llama Garibaldi, un nombre que siempre y a mí me gustaría llamarme Garibaldi. Desde pequeño me apasionaba el colorido que tiene ese nombre, esa palabra, ¿no? Garibaldi. Además de que fue un revolucionario italiano. Tiene mucho que ver, en este caso, y sin que sirva de precedente, tiene mucho que ver con mi experiencia policial. Tú decías que no estoy aquí como policía, desde luego que no, pero no puedo negar que ha influido mucho en que yo me decidiera a escribir, en primer lugar, y que creara a mi héroe, a Garibaldi, porque lo he creado un poco en el barrio donde yo crecí, que es el barrio chino de Barcelona, el barrio, bueno, más intranquilo de la ciudad, ¿no? También el que tiene más solera, el que te deja más marcas, buenas marcas, ¿no? Para el resto de tu vida. Lo he creado allí, ¿no? Y lo he creado como policía un poco a mi imagen y semejanza de las vivencias que yo he tenido en mi vida policial. Entonces tienen muchas cosas de mí y de mis compañeros, de aquel. He hecho un personaje fruto de mí y de mis compañeros a lo largo de casi 30 años de carrera policial, ¿no? Entonces, para mí no tuvo mucha dificultad el crearlo, porque, como te digo, quería que fuera un policía, el clásico policía que casi nos estila ya, el policía un poco derrotado por la vida, ¿no? El típico incomprendido, fracaso en su vida personal, fracaso incluso en la vida policial, porque no ha sabido evolucionar con el tiempo. Él sigue, el móvil no existe para él, sigue anclado en las viejas costumbres. Sigue deseando encontrarse con una prostituta del Ferrol en la esquina de la calle San Ramón con la calle San Pablo, cuando ya no están, porque las que están ahora son de Nigeria o de Rumanía. Él sigue anquilosado en la Barcelona preolímpica, en aquella Barcelona mestiza, rumbera, que se ha ido. Sus enemigos no son de entonces, son de ahora. Sí, claro, sus enemigos son... Él sigue anclado en aquellos tiempos, pero la sociedad ha evolucionado. Hay fenómenos que no existían en los 80, como el terrorismo yihadista, por ejemplo. Él creció con el terrorismo de ETA. Eso ya no existe, por suerte. Ahora nos enfrentamos a otro tipo de terrorismo mucho más peligroso, ¿no? En Cataluña pues han pasado cosas que a él también le afectan, como barcelonés que es. En una palabra, Garibaldi es un poco un cóctel de las experiencias que yo he vivido, personales y policiales, mías y de mi entorno más cercano. Bueno, el individuo despreciable es un maltratador tipo, al uso, pero el peso específico está centrado en una de las víctimas, que son las víctimas llamadas silenciosas, que no son las mujeres que han sido agredidas, las mujeres que asesinan, sino del entorno, las que llaman las víctimas silenciosas, del entorno de esas mujeres. Se calcula que por cada mujer asesinada por violencia de género tiene una media aproximada de 25 o 30 personas de su entorno, familia, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, hijos, padres, que la sociedad ni siquiera las considera víctimas de violencia de género. De hecho, hasta hace apenas 5 o 6 años, los hijos de las mujeres asesinadas no estaban consideradas por la ley como víctimas de violencia de género. Y mis personajes, que son fundamentalmente femeninos, y cuando son masculinos tienen una carga femenina muy importante, son personas normales, como podemos ser cualquiera de los que estamos aquí sentados, que en un momento dado las circunstancias les hacen sacar el depredador que llevan dentro. Por eso explicaba yo antes que yo creo que todos llevamos un depredador dentro. Y en mi caso, la protagonista de la novela, Sabina, es la mejor amiga de la mujer asesinada. Ella es la única testigo de cómo le pega un tiro a su exmarido en plena calle, y a partir de ahí desarrolla un estrés postraumático que la lleva a estar 18 meses y un día sin poder salir de casa, una agorafobia tremenda, y a intentar en su cabeza organizar cómo
hacer justicia, lo que para ella es hacer justicia. Yo lo que intento es enfrentar, yo cuando veo noticias a veces en la televisión de violencia de género, de casos por ejemplo, a mí me afecta mucho, pues como madre me afecta mucho el tema de los niños. Recientemente tuvimos un caso muy llamativo de una depredadora que asesina al hijo de su pareja, que es capaz de estar durmiendo con su... Entonces, como ser humano, como mujer, yo en mi casa viendo esas noticias, y me imagino que a vosotros también os pasará que dices, si eso me pasara a mí, ¿qué sería capaz de hacer? ¿Verdad? Y eso es un poco el planteamiento que yo me hago cuando describo un personaje. Evidentemente tienes una parte racional, una parte social que te hace no vengar ese tipo de actos, porque si no seríamos todo, esto sería, vamos, la selva, la ley de la selva, ¿no? Vives en una sociedad, hay unas normas, un sistema jurídico, unas leyes, una justicia. Pero cuando eso no ocurre, cuando tú te sientes abandonado por el sistema, cuando te sientes abandonado por un sistema judicial, por un sistema policial, cuando ves que no se te satisface ese instinto primario de hacer justicia, es cuando sale el depredador que llevamos dentro. Y en mi caso construía el personaje de Sabina Lamer intentando vengar la muerte. Para ella no es una venganza, para ella es hacer justicia. Y cómo la violencia nos pone y nos lleva a situaciones límite muy difíciles de asimilar. Cada personaje de alguna manera, esto es como la corriente eléctrica, ¿no? Le afecta, una vez pasa esa violencia a través de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, cómo cada uno lo canaliza de una manera. Y Sabina está construida desde esa parte más visceral, de decir, si me pasara a mí esto, si yo fuera Sabina, si yo estoy paseando un día de compras con una amiga por la calle y veo cómo viene el exmarido y le pega un tiro en la cabeza y yo soy incapaz de hacer nada y veo que el asesino está en la calle y que no hay justicia, ¿qué haría yo? Y ese es un poco el planteamiento de la forma de construir el personaje. Está claro que mi protagonista está trastornada, sufre un estrés postraumático muy grave y a raíz de ahí intenta buscar un equilibrio, pero bueno, las cosas no salen como ella espera. Pero es una forma de enfrentarle a una situación límite y los personajes los construyo desde cualquier psicología y cualquier vida normal en situaciones límite. No es un depredador porque en el fondo el lector hasta cierto punto está de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces ese es el juego. Entonces preguntabas cómo creamos nuestros malos. A mí me encanta. Me parecen mucho más divertidos los personajes malos que los buenos. De hecho es que mi novela no sé ni es bueno. Un poco como la película no es de los malos. No sabes por qué ridículo es el bueno. Pues en mi novela no creo que haya que se pueda denominar bueno, ¿no? Todos tienen una conducta bastante límite, los tres, pues realmente son historias de amor. Está todo motivado por la venganza, un poco también por el tema de la injusticia que sufre el protagonista y bueno, él no cree que se vaya a hacer justicia, pues se llama justicia con su mano. Y eso es lo más divertido del caso, porque sobre todo a raíz de ya empezar a tener contacto con la gente que se ha leído la novela, siempre me parece muy curioso que se identifiquen tanto y que les caiga tan bien este personaje, porque Gentleman sufre una evolución. Durante toda la novela él comienza siendo un anciano solitario, triste, que su vida no tiene prácticamente sentido, y gracias a esta venganza, gracias a la violencia, él cambia y acaba siendo otra persona. La novela acaba con un personaje totalmente distinto y a mejor. Entonces la amoralidad que hablaba antes, ¿no? Ese juego me gusta que la gente se identifique con un personaje que en cualquier otra circunstancia sería desconocido, sería condenado, pero en cambio en la ficción nos identificamos mucho con él y con los otros personajes que tampoco son buenos puros ni se comportan de la forma correcta. No, pero esa empatía con los que te los robando tienes a 4 tipos, pero es que él, y mucho más despreciable que él. Sí, pero en el fondo es alguien que se toma la justicia por su mano. Yo aquí hablo ya por mi experiencia como periodista, he tenido que hacer bastantes reportajes de sucesos y eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y es que nosotros creemos en la justicia, hablo de verdad, creemos en la justicia hasta que nos toca. Cuando tú te enfrentas a una familia que ha sufrido algo, un hecho luctuoso, grave, que condenen a alguien 20 años, no les vale.
no les vale, no sienten que se haya hecho justicia. Y de hecho, hay muchos, bueno, el ejemplo que hemos puesto con esta mujer que asesinó a... cuando la condenen, a ver, o sea, ya estaban pidiendo en Facebook que aumentara la cadena perpetua, no nos parece suficiente la justicia que tenemos. Eso es algo que me ha llamado poderosamente la atención porque en el fondo, pues hablas con la gente, sí, el sistema judicial, que la Junta y tal, pero en el fondo hay algo dentro de nosotros que no es suficiente la condena. O sea, realmente hay ciertos delitos que nosotros, al ser humano le siguen pidiendo venganza física. Y bueno, he visto que vuelve constantemente la petición de cadena perpetua o incluso cosas peores, ¿no? Eso siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? De gente que cree en la justicia, que se comporta, que paga sus impuestos, que va toda la mañana a trabajar, pero hay algo que se sigue removiendo, ¿no? Lo de que todos tenemos dentro un depredador o que algo sí que nos mueve no creo que sea tanto a utilizar la violencia, pero a desearlos. A mí me preocupa el tratamiento de un tema como ese. Es decir, yo no sé si sería capaz de reflejar en una novela, como tú has hecho en Nunca es tarde, crímenes que afecten a los niños. De hecho, es una de las cosas que más me horroriza. Ahí tuviste que fabricar, o sea, claro, la máscara para que el lector no lo vea, pero tienes que fabricar a un depredador sexual cuyas presas son los niños. Sí, lo que pasa, a ver, en este caso, nosotros trabajamos en un género, somos muy afortunados por el género que tenemos, por muchas circunstancias. Y una de las cosas buenas del género es que se dice que la literatura, la novela negra, es un género de personajes. ¿Por qué es un género de personajes? Pues porque como cualquiera puede ser el malo, hay que hacer un desarrollo psicológico muy bueno de los personajes. Eso incluye a los personajes buenos y a los malos. Los autores disfrutan mucho desarrollando esos personajes, pero al hilo de lo que apunta Antonio, cuando tú estás metiéndote en la piel de un personaje malvado, es un ejercicio estimulante, a veces te lo pasas bien, en el fondo, oye, todos apuntan, tú llevas un cabrón dentro, y a un que me encantaría ponerle cal en el champú a mi jefe, cabrón que se quede calvo cuando se ducha en el gimnasio. No lo hacemos porque no nos atrevemos, pero nos gustaría hacerlo. En el tema de la depredación es ya más delicado, porque nos metemos en un ámbito en el que no llegamos a tener toda la información. Me explico. A nosotros lo que nos obsesiona, sobre todo, tanto como creadores y sobre todo como lectores, es saber el porqué de las cosas. Y resulta que la gente que tiene experiencia policial nos puede comentar perfectamente que hay muchísimos casos en los que un individuo de estas características, él mismo no te sabe explicar el porqué de las cosas. Yo, por ejemplo, en la novela mía hay dos depredadores sexuales. Hay uno que opera de una forma porque tuvo abusos de niños, se quiere vengar, etc. Eso es lo normal, sí, pero el otro, un pedófilo que actúa así por un impulso, mata a niños y los viola de punto. Sabemos que hay muchos casos a lo largo de la historia policial en los que después de investigaciones muy prolijas y de haber conocido muy bien al asesino por su modus operandi, por los perfiles que se han hecho, cuando se le ha capturado, por ejemplo, es que no me acuerdo cómo se llama el hombre que pilló al asesino Green River, que hay que estar en un cómic, pero él, una de las cosas que más le traumatiza es que cuando ya lo tiene y le dice, bueno, ¿y por qué? Y esto lo has vivido tú, o sea, o no te dicen por qué, pones a los cojones para hacerte rabiar, o es que él realmente no sabe por qué está haciendo. Claro, describir esto es un punto y aparte del depredador de niños. Sí, digamos que no se puede. No puede. Entonces yo en este aspecto, yo me meto mucho en estos personajes, pero yo he aprendido, igual que en otros aspectos de la vida, esto es un tema totalmente distinto, pero voy a poner ejemplo. Nosotros muchas veces en la vida nos hacemos daño, o intentamos, o sufrimos mucho, intentando entender el porqué de cosas que no tienen porqué. Por ejemplo, yo tuve un caso cercano de muerte de una niña. Y todo el mundo está hecho polvo porque todos pensamos, ¿por qué? ¿Y por qué se ha muerto esta niña con 12 años? ¿Y por qué no este que tiene 50? No hay un por qué. Si intentas pensar el por qué, te vuelve loco esto lo mismo. ¿Por qué esta gente hace esto? Pues es lo que he dicho al principio. Hay un fallo de software que ni siquiera los psiquiatras. En algunos casos sí que vemos una cosa así, una cosita de infancia, no sé. Y entonces llegar a contar esto, por esto es muy difícil. Decía que describir personajes en general es fácil, es divertido, pero si te metes a intentar describir un personaje de estas características, a veces te tienes que ir más un poco a lo que hace que así a lo que siente, o incluso a lo que siente, pero no puedes averiguar el por qué. Porque
realmente no tiene un porqué. Hay una serie donde esto está muy bien reflejado, que creo que me parece que es de Mise, no sé si la habéis visto, una serie británica de un niño que desaparece en Francia, y hay uno de estos que él se está tratando, se está chutando, porque él no quiere hacer lo que hace, pero es que no puede. Y llega un momento que deja la medicación, porque luego efectos secundarios, vómitos, tal, y viene el trabajo. No hay porqué. Habría que analizarlo punto por punto, pero sí, hay fenómenos que son paranormales. ¿Y eso podría ser por el componente sexual? Por supuesto, puede sacar conclusiones, pero también ha habido chicas jóvenes desaparecidas, asesinadas, y no se sabe por qué. ¿Por qué Marco del Castillo? Yo puedo explicarte que a lo mejor es uno de los casos en los que yo creo que los padres, y además inconscientemente, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien porque daban todo tipo de entrevistas y todo tipo de facilidades. Y eso hace que nosotros estuviéramos allí todo el santo día y que ellos pero sin embargo, el crimen que ha ocurrido, aunque nos apartemos un momento en Almería, todos sabemos, el niño que falleció, los padres precisamente no han sido como Marta del Castillo, no han dado muchas entrevistas, más bien son bastante toscos en ese sentido, pero sin embargo ha sido mediáticamente increíble, ¿no? La repercusión que tuvo. Otro caso que también fue muy mediático, que fue la desaparición de los niños de Córdoba. Los niños de Córdoba, ahí no hay componente sexual y fue también. ¿Por qué un caso a la gente le gusta más que otro? Y eso no es, lo que quiero decir es que no lo inventamos nosotros miramos la curva. Entonces, si el caso funciona, mañana vamos a hablar, y pasado, y al otro, y al otro, y al otro, hasta que la curva empiece a bajar. Vale. Sí, pero esto que estamos hablando a nivel, digamos, a nivel mediático, tiene bastante relación con lo nuestro, también a nivel de la relación con los editores, etc. Porque cuando tú vas a contar una historia, lo que la gente busca es que esa historia interese. Y hay historias que enganchan, pero no, igual que hay psico-killers que se han llevado por alta más gente que yo que sé, que el Ted Bundy son menos contigo. Hay algunos que son más mediáticos, hay crímenes que son más mediáticos, y a nivel literario hay sucesos o historias que cuentan que enganchan mucho al lector, y otros son más turbulentos o pueden tener mucho más interés. Tanto, no sabemos muy bien por qué. Y eso es lo que nos habla, porque la obsesión de editores es pensar en una máquina que haga una novela, ¿sabes? En vez de hombre, compañero negro, no sé qué. Son los norteamericanos, tú lo sabes. Los norteamericanos que tienen la ciudad de no funciona las novelas y no producen. ¿Dónde hay más depredación? ¿En la realidad o en la ficción? En la realidad. La frase esta de la ficción es la verdad como un templo. Sin ninguna duda, vamos. Tu imaginación puede llegar donde tú quieras que llegue, pero la realidad ya ha llegado antes. Yo en mis novelas la gente no se cree las cosas que pongo que son verdad. Y las que me invento se las creen. Es verdad, ¿eh? Esto parece que estamos diciendo una mentira, pero es que es cierto. Y yo a veces he pensado en poner cosas que sé que han ocurrido, digo, no las pongo porque no se las van a creer. Y luego lleva el lector de la editorial y dice, esto es inverosímil. Por eso he preguntado, porque bueno, la apuesta es más vinculada. Con lo del fútbol, por ejemplo, me pasó mucho. Con este tipo de sucesos. De eso daría para hablar todo el tarde, pero no me voy a tirar de la lengua, porque sé cuál es la situación. Mira, tengo un dato aquí en el último año. Ya me he escrito todo, tranquilo. Ha prescrito todo, luego te preguntaré. En Murcia se ha producido un aumento del 15% con respecto al año anterior en delitos sexuales. El 15%. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué creen que ha aumentado tanto la comisión de delitos sexuales? Pero con la realidad, o sea, que esa estadística que se refiere de delitos sexuales, hablamos de abusos, de agresión sexual, no de delitos sexuales en general, porque claro, también cabe la posibilidad de que ahora se denuncien mucho más que antes, ¿no? Antes hay que te tocaba en el trasero, no lo denunciabas, y ahora vas corriendo a denunciarlo como debe ser, por otro lado. Entonces, bueno, hay más concienciación, hay más excesos también. La peña está cada vez más ida, digamos, claro, y también hay eso unido a que hay una mayor concienciación por parte de la mujer, en este caso, de denunciar estos hechos, es lo que yo interpreto como el aumento del 15%. Y eso además lo hemos visto a niveles mucho más internacionales, con el caso, por ejemplo, de Hollywood, con el movimiento Me Too, que se están denunciando casos de hace 15 años. Hasta casos que no son ciertos se están denunciando. Sí, fíjate. Y claro, ¿por qué ahora y no hace 15 años? ¿Por qué no? Porque yo creo que se está rompiendo un poco la ley del silencio, que era un gran problema con respecto a este tipo de
casos, que la sociedad de alguna manera justificaba determinados comportamientos, o por lo menos no los condenaba como tenía que condenarlos. Esto requiere tiempo y una evolución social, una educación desde la base distinta con respecto a cómo tomar determinados comportamientos, y eso ha llevado a que ahora haya una eclosión, yo creo, ¿no? Es muy significativo el tema de Hollywood porque es muy mediático y llega a todo el mundo, y porque hay actrices que llevan 30 años en el sector trabajando y tal, y resulta que ahora denuncian y después de una vienen 15 más, el efecto llamada también, ¿no? Que analizar también las consecuencias de todo esto, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Kevin Spacey, ¿lo conocéis? Sí. Pedazo de actor increíble, que fue denunciado, es homosexual, fue denunciado hace 35 años, un chico que tenía 17, que tuvo, bueno, se procasó. Ha sido repudiado en Hollywood y su última película ha recaudado 240 euros. 200 por los dólares. Hay que también replantearse estas cosas, ¿no? Hay que poner las cosas en su justa medida, ¿no? Y después del boom, está bien para que todo el mundo sepa que hay que denunciar y todo esto, correcto. Luego hay que volver a la naturalidad de las cosas. No se puede destrozar tampoco la carrera de, por ejemplo, digo que Spacey por decir su nombre, ¿no? Por hechos Woody Allen está con gravísimos problemas para que le produzcan una película, cuando nunca se ha podido probar absolutamente nada de la denuncia de su hijastra, ¿no? Pero ya la sociedad actual ya va de alguna manera por ahí, ¿no? Entonces, el riesgo de estas cosas es que se arrasa un poco con todo. Se arrasa con el mandante, que me parece perfecto, pero también arrastramos con el que pasaba por allí, ¿no? Y eso no sé si es tan justo, ¿eh? Poner a apropiar con